mostrar respecto de la relación entre la felicidad y la productividad. Mirad, voy a utilizar esta cosa tan chula, ya veréis, a ver si funciona. Eso es, a ver, enséñamelo. Bien. Observar nivel de rendimiento. Esto es fantástico. Se queda bloqueado. Bien. Así se queda. Nivel de rendimiento, que es la productividad, la efectividad. Y abajo, nivel de presión interior. Esta es la curva de los profesores de Harvard, Yorkis y Dodson. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un nivel de presión adecuado, mi performance es alto. Pero cuando mi nivel de presión aumenta más de la cuenta, mi performance cae en picado. ¿Cuándo yo noto que esa presión aumenta? Cuando no me siento valorado, cuando no me siento querido, cuando no me siento respetado, cuando soy incapaz de ver a la otra persona más allá de los juicios y me pongo a la defensiva, cuando me siento resentido, cuando tengo celos, todo eso aumenta la presión interior, es la base del sufrimiento humano y baja el performance. Os decía que Yorkis y Dodson no pudieron saber qué pasaba porque no había tecnología entonces, pero ahí sí existe. Y lo que existe es lo siguiente. ¿Veis? En color rojo está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro humano es el más importante en la productividad de una persona, porque es el cerebro ejecutivo. Es el que te hace tomar buenas decisiones, ser más creativo, aprender más deprisa, enfocarte bien en las cosas. Lo interesante es que cuando una persona se siente amenazada por el otro, bien porque el otro es más brillante, bien porque el otro es menos respetuoso, pero se siente amenazado y pierde esa serenidad, esa confianza fundamental en la vida, se activan unos núcleos llamados amígdalas. Pero muy importante, siempre lo digo, y todavía hay personas que luego me preguntan angustiados, cuando hablo de las amígdalas, no hablo de estas. Hablo de unos núcleos en los lóbulos temporales del cerebro. Porque en una ocasión, se me olvidó decirlo, una persona casi se me cae redonda. Le miro y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Me dijo, no. Le digo, ¿qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. ¡Qué penita! Estas son las amígdalas, los lóbulos temporales. Entonces, cuando las amígdalas se activan porque una persona se siente amenazada, o bien por la vida, o bien por los demás, o bien por las circunstancias, cuando una persona se siente amenazada por la otra persona porque en lugar de ver la tristeza, el sufrimiento detrás del ataque, solamente ve la ofensa. Cuando una persona no deja la herida a un lado, entendiendo que con la herida no se puede avanzar durante mucho tiempo y que el ser humano no hace cosas malas porque sea malo, sino que hace cosas lamentablemente incorrectas por su ignorancia, porque no ve, cuando uno empieza a trabajar eso, la serenidad, la alegría y la confianza empiezan a penetrar con más intensidad en su interior. Eso hace que la eficiencia aumente. Las amígdalas se tendrían que activar solo de forma oportuna y proporcional, pero no lo hacen porque nuestra mente se encarga de mantenerlas siempre activas. Y voy a terminar en esta breve exposición que ojalá nos haya ayudado a, por lo menos, a plantearnos ciertas cosas de la siguiente manera. Mirad, en una ocasión estaba con el profesor Howard Gardner aprendiendo temas de inteligencias múltiples con él, que fue el creador de la teoría de inteligencias múltiples, y conocí una mujer fascinante, era una mujer muy extraña, porque yo le hablaba, tardaba en contestarme y al cabo de un rato me contestaba. Y entonces empecé a pensar que tenía un problema de audición, que tenía algún tipo de sordera. Yo empecé a mirar así, no soy muy discreto, empecé a hacer así. Dice, Mario, ¿te pasa algo? ¿Estás perdiendo el equilibrio? Digo, no, es que estoy... Entonces le dije, es que me parece que contestas demasiado tarde y está pensando si a lo mejor un problema de audición. Y me dice, no. Dice, no tengo un problema de audición, yo tengo una malformación o una alteración en el cerebro de tal manera que yo no oigo la voz humana. Yo la veo. Digo, ¿cómo que la ves? Y luego, efectivamente, hablando con
neurocientíficos me dijeron que esto existe, es muy raro, pero existe. Ella veía una pantalla digital y aparecían escritas las palabras que yo hablaba, pero tardaban bastante en aparecer, entonces ella no podía contestar hasta que no viera toda la pantalla. Entonces ella me dijo que había sufrido mucho porque la habían tratado como una estúpida. En lugar de entender que era un talento diferente, la habían tratado como una persona estúpida y había sido muy infeliz en su vida hasta que empezó ella a entender de qué iba esto del vivir. Y en una ocasión se fue a Nuevo México y a una escuela donde hay niños superdotados con niños que tienen distintos tipos de problemas y conviven. Ella empezó a dar clase a un niño al cual nadie había conseguido hacer que pudiera escribir recto. Entonces la escritura era para abajo o para arriba. Habían buscado neurólogos, pedagogos, nada funcionaba. Y entonces ella, que era arquitecto y tenía el título de Bellas Artes, empezó a enseñarle a dibujar, pero sobre todo empezó a enseñarle a confiar. Y de forma automática, este niño de repente corrigió la escritura. Es decir, hay una grandeza en todo ser humano que cuando generamos un espacio de confianza, de serenidad, de apoyo, de valoración y de ilusión, esa grandeza natural sale. Es como hace años en el Valle de la Muerte en California, que no crece nada, una primavera empezaron a salir flores. Y dijeron, ¿pero dónde están estas flores? ¿Cómo? Si aquí nunca hay flores. Sí, pero es que unos meses antes había llovido. Entonces, lo importante es que entendamos que cada uno podemos ser esta humilde lluvia y que lo esencial está en cada persona. Que si tú una persona la tratas con afecto, si tú una persona la valoras, si a pesar de ser distinta a ti, no la tratas como distante. Si en lugar de tolerar la diversidad, la celebras. Si generas un espacio de escucha donde estás verdaderamente presente, de manera natural se produce esa reconexión que es la base de la felicidad. Y es como tú te sientes parte de todo. Reconectas contigo, con los demás y con la naturaleza. Y todos, sin excepción, yo el primero, vamos a tener que experimentar una digamos, lucha. Y esto es lo que aprendí de esta profesora, y con esto termino, la cual lo aprendió de los indios navajos. Esta mujer me contó una historia que es la esencia de la filosofía del pueblo navajo al que ella visitaba, aparte de ir a la escuela esta de los niños. Y esta historia mitológica, mítica, que llevan cientos de años repitiéndose los navajos entre sí, es la siguiente. Dentro de mí está teniendo lugar una gran batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí. Se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Muchas gracias. Gracias.